Y bien, ya de regreso con Reinaldo Berríos y Andrea Ramos, ya para analizar otro tema que es bastante preocupante en nuestra región, en el norte de Chile en general, como lo son las tomas y las ocupaciones ilegales de terrenos. Andrea, tú que has investigado este tema, que has estado en donde las papas queman, así se dice, ¿no? En donde las papas queman. Respecto a esta situación, cuéntanos un poco en qué está nuestra región y en qué está el norte chileno en general respecto a estas ocupaciones. Bueno, la semana pasada estuvo el ministro de Bienes Nacionales acá, donde realizaron una reunión de trabajo evaluando la situación de las tomas a nivel nacional, pero más enfocado en el norte, porque es donde más concentración de tomas o de ocupaciones ilegales hay en el país. Actualmente existen 14.256 ocupaciones ilegales en el país y el 75% se concentra en Arica, Parinacota, en Tarapacá, en Antofagasta y Atacama. ¿Hay algún vector, algún ítem que tenga que ver con esta incidencia mayor? ¿Piensas tú que el clima tal vez, que es un poco más propicio? Porque no es lo mismo llegar a instalarte en una toma en Punta Arenas o en Puerto Montt o en Chiloé que acá. Pues acá es fácil. Puede ser eso, pero mira, lamentablemente, por ejemplo, acá en la región de Tarapacá, sobre todo, hay muy poco terreno para viviendas sociales. Y muchas de las personas que se toman terreno son porque tienen la falta de poder acceder a una vivienda social. Oye, acá me indican por ahí que puede ser porque también estamos cerca de la frontera. ¿Hay algún índice que te diga que está más con personas extranjeras? A ver, mira, no tengo un número exacto de personas extranjeras versus las personas chilenas que están en ocupaciones ilegales. Desde mi experiencia, cuando yo trabajé en bienes nacionales y teníamos que ir a fiscalizar las ocupaciones ilegales que habían, la mayoría eran personas extranjeras. Ya. Eso sí se veía, se notaba, eran muchos bolivianos o peruanos. De a poco empezó a subir también el número de personas colombianas o venezolanas, pero siempre es o bolivianos o peruanos. Pero no te podría dar un número exacto, sí, de un porcentaje de diferencia. Tarapacá tiene 412. 412 ocupaciones acá, en Tarapacá, y se concentran más en Pozo Almonte y en Pica. Okay. Sí, no, lo que te iba a preguntar, Andrea, que también esto es como un negocio, ¿no? Son personas que, digamos, disponen, entre comillas, de los terrenos y los empiezan a vender los espacios. No sé cómo funciona eso. Exactamente. De hecho, la Seremi, cuando conversamos con ella la semana pasada, cuando estuvo el ministro en esta reunión, ella nos comentaba que detectaron que habían personas que les solicitaban dinero como de arriendo por los terrenos y ellos los demarcaban y le decían, ya, este es tu terreno, acá te quedas tú. Y por eso cobraban un monto. Y eso lamentablemente sí, se da, también lo observamos en varias ocasiones cuando tuvimos desalojos en Alto Hospicio. Donde se veían dirigentes incluso que se repetían en distintas tomas y que estaban ahí. Entonces, siempre se habló, siempre se dijo de que ¿Cómo hay dirigentes repetidas en distintas tomas? Dirigentes de comités de vivienda. Oye, a ver, y aclárenme una cosa. Necesariamente cuando una de estas tomas ya tiene tal cantidad de gente, si el gobierno no te da una solución habitacional en otro sector, ¿están obligados a entregarte el terreno o de repente pueden llegar con... y sacarte, y punto? No están obligados. O sea, el desalojo es sacar a las personas de ahí si están ocupando un terreno fiscal. Lo mismo pasa en un terreno privado. Si te tomas un terreno privado y el dueño del terreno llama a carabineros para desalojarte, te desalojan a carabineros
En ese momento no le va a importar dónde te vayas a ir. Pero tienes que desalojar el terreno porque no es tuyo. Perfecto. Oye, y Reinaldo, tú, por favor. No, lo dramático del caso, Andrea, es que la superficie, digamos, de terrenos que se han tomado en la región, bueno, tú comenzaste con ese dato, es muy alta, pero al nivel de que en el caso de Pozo Almonte es igual, digamos, a la cantidad de hectáreas que ocupa la comuna de Pozo Almonte, es la que se han tomado. Entonces, es realmente una cifra, pero tremenda. Sí, pues bueno, y ahí yo creo también, bueno, la extensión que hay también en la provincia de Altamarugal versus la extensión que ya no queda acá en Iquique, por ejemplo. También acá hay tomas, pero hay muy pocas tomas y son más para el lado de las caletas, esas tomas costeras que hay. Pero... Espérate, pero que tú vas a... Yo hace mucho tiempo tal vez no paso por Pozo Almonte, pero que no hay terrenos así pelados, sin nadie. Sí hay, pero hay algunos que están, por ejemplo, cerrados, que están delimitados, algunos terrenos, pero que no están tomados, sino que están con un contrato de arriendo vigente, solamente que no se ve movimiento, a lo mejor de gente, pero mientras la persona o la empresa que esté arrendando el terreno y a bienes nacionales, no se considera una toma ilegal tampoco. Perfecto. Bueno, entonces para ir ya de alguna forma cerrando este tema, los pasos que vienen para poder resolver de alguna manera o avanzar en la solución de esto de las tomas. No, bueno, te comentaba de que, y lo que era lo que señalaba también el Reinaldo, lamentablemente esta situación de negociado que hay cuando ofrecen espacios en terrenos fiscales para poder cobrar un arriendo se da y se va a seguir dando. ¿Cuál es la solución? De que ambas carteras, tanto bienes nacionales como vivienda, puedan de alguna manera tener en algún momento hubo un cambio en los trámites de traspaso, de transferencia de terrenos desde bienes nacionales al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Antiguamente se cobraba por eso. Bienes nacionales le cobraba al MIMBU y, claro, y lógicamente que MIMBU a través del SERVI y los llamados a subsidio hacían el cobro o hacían la solicitud de cierto monto a la persona que ponía la plata en la libreta de vivienda, y ahí también se le cobraba de cierta manera ese monto o un monto fraccionario a lo que cobra el ministerio. Pero cuando en el gobierno de Bachelet, cuando estaba la ministra Nibia Palma, si no me equivoco, se hizo una firma de convenio donde bienes nacionales ya traspasaba gratuitamente los terrenos para proyectos para proyectos de vivienda al MIMBU. Okay. Ese ha sido un avance, pero falta más. Acá lamentablemente en la región igual hay poca disponibilidad de terreno, sobre todo acá en Iquique. Muy bien. Buena. Sí, y la demanda también es alta porque llega mucha gente por estos proyectos mineros, ¿cierto? Que vienen a hacer algunos trabajos de empresas contratistas. Y claro, les dura ¿cierto? Mientras están trabajando, les dura el dinero, o tienen dinero para hacer algún arriendo o pagar algo, pero en algún minuto se ven sin recursos. Y no les queda otra, digamos, entre comillas, que tomarse un terreno o hacer esto, ¿cierto? Pagar estos derechos, entre comillas, para tener donde vivir, porque están esperando, viendo la posibilidad de tener nuevamente trabajo. Entonces, es una situación que no se ha terminado y que si uno se proyecta un poco, yo creo que también se va a seguir repitiendo, porque los proyectos mineros que se están realizando en la región atraen a mucha mano de obra, porque, ¿cierto? El tema de Teque, Quebrada Blanca, la segunda fase, lo que viene de Coyahuasi, en fin, entonces sigue llegando mucha gente a la región, al tanto, cierto que el otro día el alcalde de Alto Hospicio decía que había que hacer otro plan integral, creo, o sea, estamos hablando de, no sé, 20.000 viviendas, calle y anda a saber cuántas cosas más. O sea, mira, y de hecho, ahora que lo mencionas, el tema del plan regulador acá en Iquique es clave para poder tener disponibilidad también, creo yo, de terreno para viviendas sociales. Ahora, no olvidemos además que todavía está dando vueltas
emblemático proyecto de la cooperativa de Lobito del senador, y yo creo que eso va a continuar ahí la pelea con bienes nacionales para que salga ese proyecto. Bien. Y para entender de alguna forma, no sé, me imagino yo, cómo ha ido evolucionando nuestro país hasta llegar hasta este punto, hasta este momento, los voy a invitar a que vamos a ver una entrevista que le hicimos a una persona que se dedica totalmente a la historia, tiene magíster, licenciatura, va por un doctorado, él es don Damián Lo. Vamos a verlo y volvemos de inmediato. Bueno, ya estamos con nuestro segundo invitado, él es magíster en historia, bastante destacado en nuestra región, estamos con el señor Damián Lo. ¿Qué tal, Damián? Bienvenido de Iquique el Día. Hola, Karim, un gusto estar aquí y un gusto poder conversar. Damián, justamente te buscamos porque queríamos saber respecto al tema del 18 de septiembre. Es una situación que obviamente todos los chilenos celebramos, sin embargo se dice es la independencia de Chile. Quisiera que nos aclararas un poco de qué se trata exactamente esto. El 18, ¿qué significa para Chile? La verdad es que hay un tema muy complejo que dice relación con quién hace la independencia, por qué y para quién. Uh-huh. Esencialmente es muy bonito siempre que nos encontremos todos los chilenos y celebremos y tengamos unos días libres para estar con nuestra familia. Incluso si uno se quiere un poquito de copas, ok, es parte de las reglas de estos días. Pero vamos a hacer un análisis de lo que significaron las cosas en su momento. Básicamente, a lo largo del periodo colonial, se constituyó en el país una clase social dominante, acomodada, que era la clase criolla, la que controlaba buena parte de la economía nacional, y quienes, frente a la crisis del gobierno español, decidieron generar un movimiento político mediante una serie de golpes de fuerza para hacerse cargo de dos cosas: hacerse cargo de la totalidad del poder político en el país, y esa totalidad del poder político era reforzarse también su propia condición como clase dirigente, que también controlaba la fuerza de trabajo, los recursos naturales del país, esta vez sin tener que compartirlos con la corona española, que era una institución que se mostraba cada vez más decadente e incapaz de sostener su autoridad sobre los territorios americanos. Entonces es cuando una clase social dirigente, la élite criolla, toma el control del país. Eso es la independencia en términos estrictos. Eso es 1810 en adelante. Ahora, ¿qué significa esto para una nación? ¿Qué significa para una nación celebrar su día? Significa, primero que nada, que tenemos que inventarla. Porque como bien se sabe, las naciones como tal son constructos históricos, sociales, culturales, que se van desarrollando en el tiempo. O sea, hace miles y miles y miles de años atrás no existían los franceses, no existían los alemanes, no existían los argentinos ni los peruanos. Esas son cosas recientes de los últimos 500, 600 años que se han ido dando, 200, en el caso de América Latina, las naciones son progresistas. Entonces, hay que construir un Estado, primero que nada, que sea de alguna manera una institucionalidad que marque reglas del juego de acuerdo a las cuales vivir. Hay que inventarse una bandera que nos identifique en mayor o menor medida, pero que la tengamos como referencia. Hay que inventar mitos, héroes, estatuas, nombres de avenidas, himnos nacionales, cosas que se enseñan desde chiquitito a los niños en el colegio, cosas que refuercen los curas de los púlpitos de las iglesias. Entonces, en este caso, en 1810 comienza a inventarse la nación chilena, que antes no existía, que no es una cosa natural, que como un espíritu santo que vuela sobre nuestro país, sino es algo que se construyó de acuerdo a un programa político determinado. Ahora, Damián, todo esto que sucede, no lo puedo comparar exactamente con lo que está pasando ahora, pero ahora también está habiendo una especie de revolución. Tuvimos un estallido social en el que se pidieron muchos cambios, y entre esos cambios está también el cambio de constitución, por lo que nuestro país entra en esta carrera por el plebiscito para ver si más gente lo quiere o más gente lo rechaza. Sin embargo, más allá de eso, este plebiscito, ¿cómo se podría de alguna manera comparar? ¿Sería como refundar Chile? ¿Sería como comenzar un poco desde más atrás? ¿Cómo lo ves?
Mira, la verdad es que hay una cosa que se ha mantenido a lo largo de 200 años de historia nacional, que ha sido la exclusión de las grandes mayorías de los momentos fundacionales del Estado chileno. Ninguna de las tres constituciones que ha existido en Chile ha sido realmente con algún ejercicio democrático, donde participen las altas mayorías. Siquiera la constitución de 1925, en la cual hubo una serie de irregularidades, la gente no pudo participar finalmente en su redacción, hubo mucha abstención al momento de votarla, y ni siquiera decir las otras dos, la de 1833, la que impuso un bando conservador que había aplastado primero a sus oponentes por las armas, y tiene un triste reflejo en la de 1980, donde también los sectores más conservadores de la política nacional, amparados en el poder militar, sin ningún tipo de garantía democrática, constituyen esta nueva constitución en un plebiscito que es a todas luces muy fraudulento, ¿sí? No es necesario algo más en eso. Entonces, ahora por primera vez existe la posibilidad, a partir del gran estallido de descontento social que ocurrió en octubre del año pasado, existe la posibilidad de que de una forma transparente, informada y participativa, las y los habitantes de Chile, también los pueblos originarios, también los habitantes inmigrantes que cumplen con las condiciones legales que les faculten a aquellos, pueden participar cómo van a ser las reglas del juego y de cancha, de cómo se van a dirigir los destinos del país. Entonces, sí tiene algún paralelo histórico en el sentido de que es supone una ruptura histórica con un pasado de exclusión de las grandes mayorías, y una nueva dirección, digamos. Claro, y esa nueva dirección la va a dar netamente el juego democrático, por así decirlo, las contradicciones, cómo se desenvuelven las contradicciones entre las distintas fuerzas políticas y sociales en LISA, y vamos a ver qué tipo de constitución vamos a tener y hacia qué, si nos vamos a orientar o no un nuevo modelo de desarrollo. Eso también está por verse, eso no es, si quieres más adelante seguimos conversando de este tema, pero de que supone una revolución per se, no la supone, pero sí supone una transformación democrática importante que de alguna manera quiebra con un pasado que ha sido tan excluyente. ¿Qué significa, Damián, un proceso constituyente? ¿Por qué siempre tendemos, los que no hemos estudiado la Constitución, los que no somos abogados, por qué el pueblo común y corriente, digamos, tendemos a pensar que el cambio de Constitución es cambio de una ley? Porque la verdad es que es un tema complejo. Yo me he ido formando un poquitito al calor de esto para participar en este debate, y es algo que se habla mucho en mi carrera, que uno estudia en los clásicos de la historia nacional. Un proceso constituyente es una larga etapa donde hay características de cambios institucionales, de profundas transformaciones institucionales, y en las cuales el fundamento político de un Estado, que supuestamente es preexistente este Estado y dibuja las instituciones por venir, se van a escribir o a reescribir en este caso. Uh-huh. Entonces, ahora ese proceso constituyente será elitista como han sido en el pasado, será más democrático como esperamos que sea ahora. El proceso constituyente puede tener distintas características. Uh-huh. ¿Y cómo en este caso, eso te iba a decir, cómo lo ves en este caso? En este caso, nosotros esperamos que sea lo más democrático posible. O sea, la verdad es que mi opinión personal es que lo que ocurrió el 15 de noviembre del año pasado no fue lo más democrático posible, porque ahí fueron las cúpulas de algunos partidos políticos los que pactaron con el presidente Piñera en medio de muy baja aprobación de las reglas del juego que iba a tener el nuevo proceso constituyente. Entonces, si tú me preguntas si es un proceso constituyente donde las reglas del juego han sido 100% definidas por la gente, y hay una plena libertad de debatir a fondo qué tipo de constitución queremos, no es tan así. Pero si también me preguntas si es bastante más democrático, participativo de lo que han sido los procesos constituyentes de los últimos 160, 170 años, sí, efectivamente lo es. No podría negártelo. Oye, y justamente esta constitución va a ser la primera en la que van a participar mujeres. Nunca antes una mujer había sido parte de esta creación. ¿Sientes que esto tiene cierta importancia o mucha importancia para la sociedad? Evidentemente tiene mucha importancia. O sea, siempre yo creo, Gary, que esto lo ideal es que esto siempre se lo preguntes a alguna representante del mundo femenino, pero si se me permite la patudez de hablar del tema, te puedo decir que es muy importante porque es la mitad de la población.
es la que ejerce un importantísimo trabajo de cuidados y un trabajo doméstico, sin los cuales el sistema económico no se sostendría, y un trabajo que no es remunerado, es un sector de la población que ha sufrido históricamente una exclusión, históricamente ha sufrido una serie de abusos de carácter doméstico, de carácter político. Entonces, que haya una paridad y que puedan haber una mitad de mujeres es sin duda, no es una varita mágica que significa que por per se eso mágicamente va a traer un país más democrático y equitativo, pero sí es un hecho positivo. Eso no puedo negar que es un hecho muy positivo. Okay. Es una cosa de justicia. Damián, por otro lado, ¿sientes tú que, justamente estábamos hablando del tema del género, ¿sientes tú que estamos en un momento con crisis de identidad, con crisis de representatividad en política? El ciudadano común, por lo que se ve en las calles, por lo que se ve en los medios de comunicación, en las redes sociales, parece no sentirse identificado, y no te hablo solamente de los políticos de nivel nacional, sino también te hablo de los locales, de los regionales. Pareciera que es una situación en que nadie se siente identificado con nadie. ¿Cómo ves eso? O sea, efectivamente yo creo que la sociedad chilena, como en todo momento de definiciones trascendentales, efectivamente experimenta una crisis de identidad. Hoy día vamos a tener que redefinir lo que es ser chileno. Precisamente tiene mucho que ver con lo que es el 18 de septiembre. Uh-huh. Y también tiene que ver con el hecho de un nuevo trato entre Estado y entre gobernantes, instituciones estatales y gobernados, que tiene que garantizarles más transparencia y más democracia. Precisamente esa ausencia de democracia y esa ausencia de transparencia creo que han sido uno de los principales factores que han gatillado esta pérdida de identificación entre gobernantes y gobernados. Por ejemplo, tú escoges un parlamentario y posteriormente no tienes control sobre la labor de ese parlamentario. Yo creo que un parlamentario debería periódicamente ser revocable por si es que sus adherentes, sus votantes, si es que la población de su distrito estima que no ha hecho la pega, que no los ha representado. Por ejemplo, si yo en mi territorio tengo un parlamentario que vota a favor de todas las leyes mineras que generan contaminación en mis comunidades, por darte un puro ejemplo, podríamos tener la capacidad de una asamblea, conversar con ese parlamentario, pedirle explicaciones. Entonces hay una distancia sideral entre las estructuras políticas formales y la ciudadanía y la base social. Entonces lo ideal sería que un nuevo Chile, donde nunca más tuviéramos que lamentar ojos perdidos, donde nunca más tuviéramos que lamentar gente herida, incluso de ambos bandos, fíjate, un nuevo Chile donde tuviéramos que volver a evitar ver las ciudades en llamas, tendría que ser un Chile profundamente más democrático. Ahora, Damián, no puedes saber tú el resultado del plebiscito, ni yo ni nadie. Sin embargo, pareciera que va a ganar el apruebo, ¿cierto? ¿Sientes que eso es un revés para el gobierno o no lo estás viendo tan así? Mira, yo no te voy a mentir, la gente que me conoce en Iquique es una ciudad muy chica, o sea, yo soy un hombre izquierda, ¿para qué te voy a mentir? Y no subestimo a la derecha en el gobierno. Yo creo que en la derecha hay muchos sectores muy lúcidos, muy inteligentes, los cuales aspiran de alguna manera a que este modelo donde la mayoría de las cosas son privadas, donde hay una cancha muy extensa para las inversiones, donde de alguna manera sigue la balanza en las relaciones laborales sigue estando cargada al favor del empresariado. Este tipo de modelo económico y de relaciones sociales puede mantenerse, puede seguir gobernándose con algunas reformas de maquillaje, algunas reformas democráticas. Entonces creo que la derecha tiene una línea dura que rechaza el proceso. Dicen que es ilegítimo, bueno, como si la constitución anterior hubiera sido muy legítima, pero luego de eso te dicen que van a participar igual votando el rechazo. Entonces ahí tienes, de alguna manera, con el apruebo, pasas una primera línea de defensa de la derecha, porque ellos no querían y el presidente no quería, y formalmente la moneda y la derecha dura y está con el rechazo. Pero por otro lado, ya hay una derecha que se ha dado cuenta de que hay una gran adherente a la causa de octubre del 2019, 2 millones de personas en Santiago, una cantidad de gente que apoya las movilizaciones del estallido con distintos matices, quizás no las expresiones más violentas de protesta, pero sí las demandas por justicia social. Entonces ahí te das cuenta de que de repente tienes que sumarte al cambio histórico, a la tendencia general para poder mantener tu posición. Y en esa última línea de defensa la derecha está preparando sus delegados constituyentes,
tienen a un montón de gente en distintos sectores, con distintos grados de éxito, incluso con distintos de arraigo en la población. Eso no hay que subestimar nunca al opositor. No es que a la oposición, cuando dos bloques son rivales, no hay que subestimar nunca el uno al otro. Entonces, tienen también preparada el tema para cómo dar la pelea en la Convención Constitucional. Entonces, de alguna manera, quienes impulsamos la apruebo de la Convención Constitucional para constituir un país más justo, más equitativo, no debemos subestimar al bando que tenemos enfrente, porque hay gente que si formalmente puede un sector de ellos duro estar a favor del rechazo, otro sector se va a adaptar rápidamente a jugar dentro del nuevo escenario. Entonces hay un sector de la derecha que no lo ve como algo terrible ni le tiene miedo. Ahí tienes a la gente de Mario Desbordes, tienes a Joaquín Lavín, gente que espera, así como la izquierda dejó de ser tan izquierda en los años 80 para adaptarse a lo nuevo que vino, también hay una derecha que va a dejar de ser tan descaradamente derecha para seguir perviviendo en la historia política nacional. Ok. Damián, gracias por haber estado con nosotros. De nada, Karim. Que estés muy bien. Tú también. Y nos vemos en una próxima entrevista, Damián. Que estés bien. Perfecto, estamos en contacto. Ustedes no se vayan, que seguimos con más Iquique al Día.